Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that last? Muy buenas Lalibrokers, mi nombre es Silvia, esto es el Clan Lalibrock, bienvenidas a la segunda parte de este Lali Podcast especial mapa de la temporada 8 y final de Outlander. Aquí vamos a desgranar los episodios del 5 al 10 de la temporada 8 de Outlander para ver qué podría encajar y qué no, qué podríamos ver y qué no, qué teorías tenemos. Y yo no sé si nos dará también para comentar cuál podría ser el final de la serie o eso ya da para otro Lali Podcast, no lo sé. Vamos a la aventura, ¿vale? Vamos a la aventura y vamos a retomar el hilo de este mapa donde lo dejamos, ¿vale? Tenéis la primera parte disponible en el canal de YouTube del clan, ¿vale? Que abarca pues los datos básicos de la temporada, las tramas que tenemos pendientes de la temporada anterior, las tramas importantes del libro 9 que suponemos que tendrían que tocar, la sinopsis que se avanzó en su día por parte de Variety. Y luego ya entramos en los episodios 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Los dos primeros bloques. Y en este Lali Podcast segunda parte vamos a ver el resto. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. ¿Me acompañáis igualmente? ¡Vamos allá! I seem to have fallen through time. Llegamos al tercer bloque, que son los episodios 5 y 6. Ya sabéis que un bloque en Outlander trabajan los rodajes, o han trabajado, ya no porque ya no ruedan más, pero han trabajado siempre por bloques, rodando 2 episodios, que no los tienen por qué rodar en orden, pero a nosotros nos ayuda a hacernos este mapita, sobre todo en temporadas anteriores cuando teníamos más material de rodaje. En esta última temporada, pues como no nos han dado casi nada, vamos a tirar del resto de materiales que tenemos, de imágenes promocionales, imágenes episódicas, teaser, tráiler, cabecera y sobre todo el libro 9, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero vamos con los episodios 5 y 6. El episodio 5 se titula Enviado por el Diablo y está escrito por Luke Skelhas, un guionista que ya ha trabajado antes en Outlander. Y a ver, a mí este título me podría remitir a varias cosas porque el diablo, como se suele decir, tiene muchas caras. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en este episodio Cunningham, el capitán Cunningham, dé el paso definitivo, que se produzca la primera escaramuza que hay en el cerro antes de la gran batalla, donde el capitán acaba malherido. O que al menos Jaime conozca ya claramente su plan, que si no quiere entregarlo por rebelde, directamente quiere ahorcarlo. También se me ocurre que en este episodio aparezca Percy con Richardson / Callahan y todo el tema relacionado con Fergus. ¿Por qué? Porque precisamente el capítulo del libro en el que Roger se fija en aquella cirugía mal hecha del abogado que acompaña a Percy se titula El rostro del diablo. Otra opción, que tengamos el incendio de la imprenta. Por supuesto, sí que sabemos, en base a las fotografías que hemos visto, que Roger en este episodio se va a haber metido en la revuelta de Savannah y Brianna se quedará en vilo esperando recibir noticias mientras pinta el dichoso cuadro, que también hemos visto la foto, ¿verdad? Otra opción que se me ocurre a la vista de este título es que aparezca el primo Ben, pero esto es lo más loco de la lista. La verdad es que yo, ya sabéis que la trama de Lord John y William nunca sé bien por dónde colocarla, cómo colocar su desarrollo, porque sé que nos van a quitar mucha paja de ahí. Pero en fin, todas estas opciones, no sé por qué, a mí me encajan con esa idea del diablo. Ahí lo dejo. Sí tenemos claro, como decía, que este episodio 5 será el de los Mackenzie en Savannah. Porque, como decía antes, tenemos esas imágenes episódicas, ¿no? La de Bri pintando el cuadro y la de Roger con su himnario o su Biblia en la mano, además de el ya famoso abrazo que se dan cuando se reencuentran, ¿no? Que todos hemos colocado pues en ese momento. Por cierto, que según el material de promo que ha ido saliendo mientras grababa yo este Lali Podcast súper largo,
la serie se ha ahorrado ciudades y en lugar de poner a Fergus y Marsali en Charleston y luego mover a los Mackenzie hasta Savannah, directamente los han colocado a todos allí. Es decir, en Savannah tenemos la imprenta de Fergus y Marsali, a Lord John con William y Amaranthus y a los Mackenzie que llegan para hacer sus cosas, ¿vale? Bueno, pongamos eso ahí. En este punto, según el libro, los Mackenzie llegan a casa de los Branby, que es esta señora a la que Bree le va a pintar el cuadro. Pero yo creo que en la serie se han ahorrado también la casa de esta señora y han colocado toda la acción en casa de Lord John. Y es que en las diferentes imágenes que hemos visto, como por ejemplo en la de Bree pintando el cuadro, Bree sentada con William en un salón, o la de los Mackenzie sentados en un sofá, si os fijáis, el sofá y la silla son los mismos que ya vimos en la temporada 7 en la casa de Lord John. Sobre todo el detalle de las sillas gracias a Sassenach Sevilla, que tiene la misma obsesión que yo con los detalles. Y claro, si la serie cambia la casa de los Branby por la de Lord John, quizás se ahorre también a los Branby, ¿no? Que sería incorporar personajes nuevos cuando ya tenemos de sobra, cosas que contar de sobra, y entonces quizás podría encajar también esta idea que tienen algunos fans de que parece que Brianna está pintando a Amaranthus y a su bebé. Quizás el encargo sea pintar a Amaranthus y a su bebé desde el principio, o puede que estando en Savannah, cuando los Mackenzie van a ver a Lord John y conocen a Amaranthus, pues Amaranthus le encargue el cuadro a Bree. Claro que alguien tendría que introducirle a Amaranthus que Bree tiene habilidad para el dibujo, si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Cómo sabría Amaranthus que Brianna tiene esa habilidad? En fin. Y claro, que la acción se desarrolle en casa de Lord John también hace que sea más fácil que William pase por allí y se encuentre con su hermana, ¿verdad? Ya puestos, pues nos podrían ahorrar también todo lo de ir al campamento este a pintar el retrato del soldado caído y que la relación entre los hermanos avance de otra manera, yo qué sé. Que quizá Bree está con William mientras espera que llegan noticias de Roger, que está atrapado en el levantamiento, yo qué sé. Hay que adaptarse, ¿no? Por su parte, Roger, recordemos que en Savannah tiene el encargo de Jamie de encontrar a Francis Marion, figura histórica real, para pedirle consejo en cuanto al manejo de la milicia. Esto en el libro está en torno al capítulo 90, titulado El zorro del pantano, que es como se conoce históricamente a Francis Marion. Hablando con él está Roger cuando empieza la revuelta. Roger en un principio se creía protegido porque, según los datos de Frank, aún faltaban unos días para el levantamiento, pero claro, una cosa es contar la historia, ¿verdad? Y otra es vivirla, que te pueden bailar las fechas. Así que Roger termina metido en todo el lío. Lo que a mí me tiene descolocada es que, si habéis visto el tráiler, por las imágenes que hemos visto, aparece alguna por ahí que es esa de Roger vestido de uniforme. ¿Qué pinta esa imagen ahí? Me tiene loca esa imagen. ¿Nos han querido hacer un paralelismo o un guiñito, digamos, a cuando Jamie se vio obligado a vestir de casaca roja o qué? Porque no lo entiendo. No lo entiendo. En el libro no es así. Ya sé que esto es un argumento muy pobre, porque lo pueden adaptar y pueden hacer en la serie lo que quieran. Pero es que en el libro Roger piensa específicamente, ¿vale? Tiene ese pensamiento de que vestido como pastor llamará menos la atención y despertará más simpatías, entre comillas, entre los soldados. Entonces, ¿qué sentido tiene vestirlo de uniforme cuando Roger piensa concretamente que su ropa de pastor le protegerá más? No lo entiendo, no lo entiendo. Me tiene descolocada que le hayan vestido de uniforme. Eso sí, la escena del tamborilero la tenemos ahí igualmente. Veremos a ver cómo se desarrolla y qué explicación nos dan a vestir a Roger de uniforme. De verdad, yo no lo entiendo. Estoy deseando saberlo. Bueno, y mientras Roger está metido en batalla y Bree está conociendo a su hermano, ¿no? ¿Qué está pasando con el resto de personajes? Pues volvamos al libro. Jamie a estas alturas está preocupado por el asedio de Savannah, pero Claire le dice que esté tranquilo porque estarán bajo la protección de Lord John. Recordemos que Lord John les tendría que haber enviado un salvoconducto, ¿vale? Para que estén protegidos, porque si bien el levantamiento de Savannah lo provocan los americanos lo pierden. Entonces estarían protegidos bajo techo de Lord John como británico, ¿vale?
Ian y Rachel tendrían que estar ya a estas alturas, quitando a Jenny y a Sylvia Harman de la trama, ¿verdad?, a punto de encontrarse con Emily. Ya tendrían que haber llegado a la aldea, haberse reunido con Joseph Brand y quizá haber conocido hasta el Sachem. Cuando se reúnen con Joseph Brand, por cierto, Ian decide contarle que Claire es una viajera del tiempo y que los estadounidenses ganarán la guerra para que él pueda decidir qué es lo mejor para él y para la tribu. Supongo que algo de todo esto, de este conflicto con los nativos americanos y el papel que jugarán en la guerra, si se decantan por un bando o por otro, lo abordarán también en la serie de alguna manera, porque es parte del conflicto. Y después llega el momento de visitar a Emily, el de Rachel pintándose la cara. Entonces es cuando Emily e Ian hablan, ¿no? Y le pide que se lleve a su hijo, en fin. Si seguimos el libro, por aquí recibimos también noticias de Denzel y de Dottie. Y los Grey deciden enviar a William a buscar a su prima Dorotea. Antes de irse, tontea un poquito más con Amaranthus, porque están ahí acercando posiciones. Pero cuando William llega a Virginia a recoger a su prima Dottie, pues ella ya no está. Se va William a buscar a Denzel y a quien acaba encontrando es a su primo Ben. ¿Qué le dirá William a la familia sobre el primo Ben cuando creían que estaba muerto? Muchas cosas veo yo aquí para un episodio, pero en fin, luego siempre van más rápido de lo que nos pensamos, así que a saber. Y cuando los Mackenzie se reencuentren en ese abrazo que tantas veces hemos visto ya, ¿verdad?, en todos los teaser, trailer y demás, quizá pasen por casa de Fergus y Marsali y se encuentren con el incendio. Es una idea. ¿Será mucho ya? ¿Dejamos el incendio en el episodio 4 donde lo habíamos puesto inicialmente? No sé yo. No sé qué va a pasar con la imprenta, de verdad. Porque además hay fans americanas con teorías que cada vez me dan más miedo. Como que sea Germaine quien muera o que directamente muera Fergus y así se cierre su arco argumental. Recordemos que Fergus ya intentó acabar con su vida en un momento determinado porque en el campo pues él no podía proveer a su familia, no se sentía útil, ¿no? Y si termina muriendo por salvar a sus hijos, pues de alguna manera se cierra ese arco de que evidentemente Fergus sí que podía proteger a su familia, ¿no? Esta es la teoría que tienen algunas fans americanas. La resolución original en el libro tampoco es mejor, pero es que estas versiones no me hacen tampoco ninguna gracia, o sea, no sé por dónde vamos a salir con esto. Así que mejor vayamos ya al episodio 6, ¿vale? El episodio 6 está escrito por Daniel Berrow, que también ha participado ya antes en Outlander, y mi apuesta es que su director es Neil McCormick, por lo tanto supongo que dirigiría también el episodio 5, ya que ruedan por bloques y cada bloque se asigna a un director. Es otra de esas notas que tengo por aquí, como la de Metin Hussein, pero ya no me acuerdo de cómo llegué a esa conclusión, así que no puedo dar más explicaciones. Pero vamos a lo que vamos. Este episodio se titula Bienaventurados los misericordiosos. Y la frase sigue, porque ellos alcanzarán la misericordia. Esta es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro, que se titula La cualidad de la misericordia. Y con esto creo que ya podríamos situar un poquito la trama. Además, teníamos por ahí también un oído en el set que nos dio Meryl en su día y que decía campana, libro, vela. Campana, libro, vela, que es una expresión de excomunión que también sale de esta parte de la novela. A estas alturas del libro, Jamie ha publicado un edicto en el cerro para expulsar a aquellos inquilinos que han intentado matarlo o al menos capturarlo para entregarlo como rebelde. Y en este capítulo 121 en concreto, las esposas e hijos de algunos de los arrendatarios desalojados van a la casa nueva para hablar con Jamie y pedirle que no los desaloje, jurando que sus maridos nunca volverán a rebelarse contra él. Jamie, como es muy bueno, cede y les permite quedarse, pero les quita la propiedad a los hombres, la propiedad de las tierras, y se la da a las mujeres.
Y si con este título de este episodio andamos ya por aquí según el libro, ¿qué más tendríamos alrededor? ¿Qué más tendría que haber pasado ya? Pues quizás en este episodio 6 podamos incluir esa imagen que hemos visto también varias veces de Jamie en lo alto de un acantilado con el libro de Frank en la mano. Imagen que nos remite precisamente al título del capítulo 106 del libro, titulado El terreno elevado, que es ese capítulo en el que Jamie sale a reconocer el terreno y a pensar en estrategias de batalla, siguiendo lo que dice el libro de Frank. A estas alturas de la historia, las cartas de Cunningham ya están sobre la mesa y Jamie conoce su plan. Según le cuenta Aaron Clough-Tree, el padre de Agnes, a Jamie, estos personajes no sé si los veremos en la serie, pero ahí están, ¿vale? Le cuenta que el capitán Cunningham lo que está haciendo es comerciar con nativos americanos y tiene un plan para arrestar y ahorcar a Jamie. Jamie le pregunta a Aaron si sabe dónde encontrar a Scotchy Cameron. ¿Os acordáis de aquel agente indio? Jamie espera que Scotchy pueda hablar con algunos de los Cherokees y convencerlos de no participar en el plan de Cunningham, que se pondrá en marcha durante la reunión de la logia. Y entonces se celebra la reunión de la logia, que termina en la primera escaramuza que tiene lugar en el cerro. Esta en la que Claire y la señora Elspeth están tomando whisky juntas en casa mientras oyen la revuelta fuera. En esta revuelta, Jamie acaba con una herida en el pecho, que Claire le cose, y el capitán Cunningham acaba malherido. Hay una imagen por ahí de uno de estos vídeos de promo que lanza Starz para que te suscribas, en la que se ve a Jamie luchando cuerpo a cuerpo con alguien que se le echa encima, que quizá pueda ser de esta pelea, ¿no? De esta primera escaramuza antes de la gran batalla. Porque para que le hagan una herida en el pecho, en el combate cuerpo a cuerpo es donde el enemigo tendría más opciones, ¿no? Digo yo, más tratándose de Jamie, que siempre pues se describe como un hombre grande y demás, ¿no? Aquí podríamos conocer también esa creencia que tiene el capitán Cunningham de que es algo así como inmortal, ¿no? ¿No era así la historia? No me acuerdo bien de esa parte, pero en fin, si es que no se ha dado ya en el episodio 5, porque en Enviado por el Diablo pues quizá también nos encaje esto de la inmortalidad, ¿no? No lo sé, me da a mí esa sensación. Después de este ataque, de esta escaramuza, es cuando Jamie publica el famoso edicto, capítulo 113 del libro, diciendo que los hombres que lo atacaron tienen 10 días para abandonar el cerro, un documento que hemos visto también aparecer en el tráiler. También hemos visto en el tráiler cómo Jamie y Claire salen armados a la puerta de la casa mientras parece que viene una milicia o al menos una ristra de personas a caballo a por ellos. Yo no ubico en qué momento podría ser ese o si las imágenes están jugando con nosotros, pero en esa imagen de Claire y Jamie ya vemos que Jamie tiene una venda que le cruza el pecho, por lo que supongo que es posterior a esta escaramuza, a esta pelea, ¿no? Por cierto, en el libro a estas alturas aparece también el teniente Esterhazy diciendo que su compañero, aquel teniente Bembridge del que ya hablamos en el episodio 3, ¿vale? Los dos hombres de Cunningham, que su amigo Bembridge ha desaparecido y pide ayuda para ir a buscarlo. Más adelante, Jamie le pide a Claire que sea ella quien vaya a rescatarlo, y en ello está cuando a lo lejos aparece el Sachem. ¿Veremos a este personaje? Quizá en el episodio 7, que se titula Evidencia de cosas no vistas, a mí me encantaría, porque además recuperaría el tema de Faith. Bueno, ¿y el resto de personajes en qué andan? ¿Dónde los colocamos en este episodio 6? Es que es difícil cuadrar todas las piezas. Decía antes, hablando del episodio 5, que según el libro, William habría descubierto ya qué le ha pasado a su primo Ben, que no estaba muerto, estaba de parranda, ¿verdad? A William descubrir la verdad le sienta muy mal, discuten, se pelean y su primo decide arrestar a William. ¿Pertenece a este momento esa imagen fugaz que hemos visto de unos soldados deteniendo a William? Luego es Denzel Hunter quien tiene un plan para ayudarlo a escapar, y así es como William vuelve a Savannah pensando qué le va a contar a su familia sobre su primo. ¿Y cómo andará a estas alturas el plan de Richardson, la colaboración de Percy y demás? ¿Estarán a punto ya de secuestrar a Lord John? Yo no lo sé, pero antes de que Lord John desaparezca,
tiene que ver a William y a Amaranthus besándose, ¿no? Además de conocer lo que ha pasado con Ben y que Amaranthus confiese que ella siempre lo supo, ¿verdad? Los planes de Ben, ¿vale? Por otro lado, los Murray ya habrían vuelto al cerro de su excursión para ver a Emily, con hijo incluido. Jeje. Y los Mackenzie se supone que también estarían en camino. Lo que no sé es si volverían al cerro acompañados por Fergus y Marsali. Quizá esto lo podríamos dejar para el episodio 7, porque el 5 y el 6 ya los tenemos llenos, ¿no? Son demasiadas cosas. Y así llegamos a los 4 últimos episodios, los más importantes y de los que menos nociones tengo, lo confieso. Algo que tengo claro, eso sí, y lo dije ya mientras trabajaba en este Lali Podcast y os iba dejando avances por Instagram, es que para mí los episodios 9 y 10 están ya más allá del libro 9, es decir, es material que no conocemos. Entonces, ¿quién mejor que Diana Gabaldón para que escriba el episodio 9 y nos haga de puente entre el libro 9 y ese material que no conocemos, ¿no? A ella se le da genial atar todos los cabos. Y luego ya le dejas el episodio 10 a Matt Roberts para que se invente su final para televisión, ¿no? A mí me parece es un buen plan. Que luego aciertes otra cosa. Bueno, y como venimos haciendo en este podcast, es el momento de que miréis la pantalla si queréis ver mi mapa de la temporada para estos episodios 5 y 6. Aquí estáis viendo la recopilación de imágenes que hice del episodio 5 con los detalles, con las tramas que pensé que podían encajar. Aquí tenemos a Brianna y Roger en Savannah, la conversación de Brianna con William, que supongo que será después del incendio, ¿vale? Cuando ya están los dos reencontrados y hechos polvo por lo que han vivido, ¿no? Y en el episodio 6, pues como sabemos que el título, aquí lo tenemos, Bienaventurados los Misericordiosos, dirigido por Neil McCormick, es un título que hace referencia a cuando Jamie publica el edicto que hemos visto en el tráiler. Y también tenemos por aquí la imagen que hemos visto también en varias ocasiones de cuando Jamie sube a reconocer el terreno con el libro de Frank en la mano, que también anda por aquí. Entonces creo que son momentos que veremos en este episodio 6. Aquí está la imagen que decía de Jamie defendiéndose de alguien, supongo que es del ataque de la escaramuza en el cerro con Cunningham. No sé si esta imagen de la cabecera del sellito y la carta tendrá que ver con el edicto, y luego pues supongo que avanzaremos más en la trama de Ben, porque esta imagen la hemos colocado siempre desde el principio en la búsqueda del primo, ¿verdad? Y esta es un poquito mi visión de los episodios 5 y 6. La recolección de imágenes que creo que corresponden a estos episodios. Aquí pues Brianna y Roger siguen en casa de Lord John, ¿verdad? Antes de volver al cerro. Y nada, veremos este episodio 6. Aquí creo que no tenía nada, bueno, anotación de algo que podía ocurrir entre ambos episodios y que no sé bien dónde colocar, es que Ian y Rachel tendrían que llegar a la aldea para ver a Emily y tendríamos que volver a ver a su preciosísimo rubio hijo, ¿no? El más veloz de los lagartos. Ahora sí, vamos con el siguiente bloque, los episodios 7 y 8. Aquí, en mi nota sobre directores de los episodios, tengo a Tracy Deer, que ya participó en la temporada pasada con un par de episodios, pero veremos a ver si finalmente acierto. El episodio 7 está escrito por Tony Graffia, mítica guionista y también productora de la serie, y se titula Evidencia de cosas no vistas o de cosas que no se ven. Esto es una traducción libre, ¿vale? Y si tú buscas esta frase en internet, te dice que básicamente se trata de la definición de fe. Para nosotros, faith.
Tony Gracia, como curiosidad, fue además quien escribió en su día el episodio de Faith en la segunda temporada, el episodio 7. Así que se cerraría el círculo si además fuese ella quien nos diera la respuesta final, digamos, a este tema en este episodio. A mí me encantaría que apareciese el personaje de Sachin hablando de sus fantasmas y que de alguna manera así le cerrase a Claire el tema de Faith y la familia quedase finalmente en paz con esta cuestión. Veremos a ver. Esto es lo primero que nos sugiere el título, ¿verdad? Este de evidencia de cosas no vistas, Faith. Pero ya sabemos que en Outlander los títulos, estos títulos de episodios, tienen que hacer referencia a más tramas. A estas alturas, recordad que aquí nuestra fuente principal es el libro porque de rodaje tenemos poco y nada. Entonces, a estas alturas del libro, la familia ya estaría de vuelta en el cerro o a punto de volver, ¿no? Los Murray por un lado y los Mackenzie por otro, porque necesitamos que tanto Ian como Roger estén al ladito de Jamie. Por lo tanto, Brianna habría terminado ya el cuadro, lo que quizás nos dé otra conversación entre hermanos, donde William quizá le cuente todo su dilema con su primo Ben y Amaranthus. Por su parte, Amaranthus no sé si ya para este episodio 7 se habría ido, dejando atrás una carta y a su bebé Trevor, y William saldría tras ella a buscarla. A la velocidad a la que luego sabemos que va la serie, que van las cosas, no sé si esto habría pasado ya, pero en fin. Una pregunta importante es si los Mackenzie volverán al cerro acompañados de Fersali. ¿Veremos aquí ese abrazo de Jamie a Marsali que hemos podido ver en algún teaser? Quizás Fersali vuelvan al cerro una temporada, un tiempo, hasta que la situación de guerra se calme, entre comillas, y luego salgan a instalarse en la siguiente ciudad, a montar de nuevo la imprenta y tal, porque se supone que ese era el plan, al menos que se intuía en el final del libro 9, ¿vale? Al final del libro 9, después del último altercado que ocurre en la imprenta y con el recuerdo de lo que pasó en el incendio, que en la serie todavía no hemos visto, pues lo que hacen Fergus y Marsali es mandar a los niños al cerro y luego ellos pues tienen la idea de irse a la siguiente ciudad, que ya no recuerdo cuál era, para empezar allí de nuevo, ¿no? A ver si allí pues hay un poco más de seguridad para instalarse con la imprenta. Hablando de evidencias de cosas no vistas, aquí podríamos descubrir también lo que significan las palpitaciones de Brianna, que están por el capítulo 123. Podríamos conocer también más detalles sobre los viajes en el tiempo, porque Brianna y Roger, una vez que vuelven al cerro, después de toda la aventura en Savannah y demás, siguen desarrollando sus teorías, lo que le sucede a un cuerpo al atravesar las piedras, cómo proteger el secreto, y siguen escribiendo su cuaderno para que los niños lo hereden, ¿no? Esto está en torno a los capítulos 126, 127 del libro. Además, en otra de estas promos de Stars, hemos visto una imagen por ahí de una escena entre Roger y Brianna, en camiseta, en camisa, parece que están cómodos ya en casa, y Roger le dice a Bri algo así como que siempre hemos sido parte de la historia, pero no sabíamos cuándo. Y yo creo que esto pues podría encajar aquí, ¿no? Con toda esta trama de volver a tratar el tema de los viajes en el tiempo, seguir escribiendo el diario, en fin. Luego, en este episodio 7, la única imagen episódica que podemos colocar de aquella primera tanda que salió de fotos promocionales, había una de Jamie y Claire leyendo unas cartas que venía etiquetada pues que correspondía a este episodio 7. Y a ver, a estas alturas del libro, si hablamos de cartas, se me ocurren algunas opciones. Por ejemplo, la nota de Hal para Claire preguntando por el veneno para matar ratas. Esto nos llevaría a Richardson, Percy y al secuestro de Lord John. Por tanto, algo de esta trama tendría que haber avanzado ya en el episodio 6, digo yo, porque aquí hay mucha tela que cortar. Otra opción es todo el tema de la concesión original de tierras de Tryon para Jamie, es decir, la aparición de Ulises. ¿Creéis que esto entrará en la serie? Hay que recordar que Jamie es un escocés traidor perdonado por la corona, ¿no? Y por eso
Tryon le concedió las tierras que Jaime tiene. Pero claro, cuando se declara Jaime de parte de los americanos, ya no tendría derecho a esas tierras, ¿no? Y en la parte final del libro aparece Ulises con, no sé si era una escritura, en fin, con el documento sobre la posesión de las tierras, digamos. No sé exactamente cómo iba la cosa, pero ahí está. No sé si esto entrará o no. Decídmelo en comentarios, a ver qué opináis vosotros. Si volveremos a ver a Ulises o no, porque creo que la serie se lo mandó directamente con Lord John a Reino Unido, ¿no? Y la última opción que se me ocurre para esta foto episódica de Jaime y Claire leyendo cartas es quizá algo más sencilla, y es que puede ser que se trate de alguna de estas cartas que recibe Jaime a lo largo del libro. En este caso podría ser una carta de Francis Locke, líder de la milicia del condado de Rowan, en la que le pide que se una a él. Entonces Jaime debe decidir si unirse a los hombres de Overmountain, que lucharán después en King's Mountain, ¿no? Que es esta gran batalla que todos esperamos esta temporada. En los diferentes avances hemos visto a Jaime y Claire en un campamento, dándose la manita a la orilla de un río, ¿verdad? Que quizás podría cuadrar con esta trama. Es decir, Jaime y su milicia se unen finalmente a los hombres de Overmountain, ¿vale? Esto ocurre a finales de septiembre y King's Mountain llegaría el 7 de octubre. En este mismo capítulo del libro, estamos hablando del 143, es donde Jaime le pide a Claire que haga 3 cosas si él muere. Y esto también lo hemos visto en el tráiler, precisamente en esta escena de Jaime y Claire dándose la manita junto a un río en lo que parece un campamento, ¿no? Hemos visto a Jaime diciéndole a Claire que si a él le pasa algo, todos tienen que volver al futuro. Y entre ese todos está también un nuevo miembro de la familia. ¿Creéis que lo veremos en televisión? ¿Quizá en el episodio 8? ¿Que en el 7 tengamos señales y llegue en el episodio 8? Es que son demasiadas cosas, yo ya no sé. También tenemos por aquí, si seguimos el libro, a Bree recibiendo una carta de William, una vez que ya están en el cerro los Mackenzie y demás, que recordemos que William había salido a buscar a Marantus, pero por el camino se ha encontrado a Richardson. Entonces le escribe una carta a su hermana diciéndole que tiene un mal presentimiento con este señor y le envía un dibujo. ¿Qué van a descubrir en ese dibujo? Bueno, todo esto ¿cómo se va a desarrollar? No lo sé. Pero podría encajar también bajo este título de evidencias de cosas no vistas o que no se tienen muy claras, digamos, para seguir manteniendo la referencia al título del episodio, no lo sé. Y por supuesto, este episodio 7 nos coloca en la antesala de la gran batalla de King's Mountain, que como decía antes es la gran batalla de esta temporada, ¿no? Por lo tanto, supongo que aquí, en el episodio 7, veríamos los entrenamientos de la milicia. En otra promo de Starz hemos visto a Jaime lanzando un cuchillo con un grupo de hombres por detrás mirando. Esto para mí, no sé qué os parece, pero tiene pinta de entrenamientos para la batalla. Y en el libro es que de hecho tenemos su correspondiente capítulo, el 122 creo que era. Y en este capítulo del libro es también justamente cuando los Mackenzie vuelven al cerro, mientras que Ian y Rachel habrían llegado ya. Por cierto, que por aquí nos encontramos también con la llegada de los pastores al cerro para ordenar definitivamente a Roger, capítulo 128. Y ya que el episodio habla de fe, pues oye, esto también lo podríamos encajar aquí. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde encajamos la batalla exactamente? Porque evidencias de cosas no vistas podría servirnos como referencia también a los poderes de Claire que necesita para salvar a Jaime de esta batalla. Pero luego el título del episodio 8, que empezó llamándose Un poco de tiempo y después lo cambiaron a En el bosque, aunque es un título muy genérico, también nos podría valer para la batalla. Además, el episodio 8 está escrito por Ron Moore, desarrollador original de la serie, que tiene su experiencia ya en escenas de lucha porque se encargó en su día del episodio 1 de la tercera temporada, es decir, de Culloden. Entonces, no sé yo, no lo tengo muy claro. Quizá la batalla se desarrolle entre ambos episodios, el 7 y el 8, o en el 8 y nos dejen vilo para el 9. Eso sí, antes de la batalla y de que Jaime se sume con su milicia al resto del ejército, entre comillas, no sé ya cómo llamarlo,
Jamie tiene un sueño sobre Culloden. Y en ese sueño muchos personajes de su pasado están presentes, entre ellos su padre, su abuelo y hombres que murieron antes de la batalla. Jamie le dice a Claire que Black Jack Randall también estaba ahí y que los dos estaban desnudos. ¿Pero por qué? Bueno, pues a mí me parece que esto sería muy bonito para llevarlo a la pantalla y aprovechar para que volviesen antiguos personajes, ya que estamos en la temporada final, y que me recuperasen, por ejemplo, a Murtagh. Me encantaría. Aunque ahora que tenemos precuela, a mí me surge una pregunta. Si llegamos a ver este sueño en pantalla, ¿cómo imaginará Jamie a su padre? ¿Con la cara de Jamie Roy, el joven Brian? ¿O con la de Andrew Whipp, que fue el actor que le dio vida en su versión más adulta? Por cierto, el capítulo del libro sobre este sueño, si tenéis curiosidad, es el 139, ¿vale? Resumiendo, que en estos episodios 7 y 8 tienen que pasar muchas cosas. Listo, ¿no? No, a ver, en estos episodios 7 y 8 pues espero que resuelvan o que avancemos, demos un paso definitivo en la trama de Faith. Tienen que volver los Mackenzie al cerro, ya veremos si con Fersali o sin ellos. William tiene que salir a buscar a Marantus y encontrarse a Richardson por el camino, tienen que secuestrar a Lord John, tienen que volver también Ian y Rachel para que tanto Roger como Ian estén al lado de Jamie cuando llegue la batalla. Jamie tiene que decidir si sumarse al ejército, digamos, con su milicia. Tiene que entrenar a la milicia. Tiene que decirle a Claire esas 3 cosas que tiene que hacer en el caso de que él muera, incluida esta de si a mí me pasa algo tenéis que volver a tu tiempo todos, incluido cierto bebé que hay por ahí, que no sé yo si veremos. Y en el episodio 8 tenemos que ver la batalla, ¿verdad? Si Jamie tendrá o no este sueño. ¿Y cómo se van a desplegar finalmente los poderes de Claire? Que es la gran pregunta, o otra gran pregunta que añadir a la colección. Muchas cosas veo yo aquí. No sé qué va a pasar. No sé si entrará el tema del veneno para las ratas. Supongo que sí, porque tiene que ver con Richardson, pero no sé si Hal, el duque de Parlow, va a aparecer o no. Si quizá las cartas tienen que ver con la concesión de tierras del cerro y la aparición de Ulises y que a esta trama corresponda esa escena que hemos visto de Claire diciéndole a Jamie que tiene miedo de perderlo todo, o si simplemente es una carta de Francis Locke diciéndole a Jamie que se una a la guerra, ¿no? Ya no sé cómo llamar a las cosas. Se tiene que resolver el tema de Amarantus, ¿no? Demasiadas cosas veo, pero en fin. Luego, pues lo que decimos siempre, la serie va más rápido de lo que nos pensamos y nos hará un combo, una combinación de varias cosas y despejará el camino a Diana para que nos ate cabos y nos abra las puertas hacia el final. ¿Cómo es mi mapa de la temporada en este punto, en los episodios 7 y 8? Bueno, pues una vez más os invito a mirar a la pantalla si queréis echar un vistazo. Aquí estáis viendo mi recopilación de imágenes sobre el episodio 7, aquí tengo pues la definición de Faith, las tramas que creo que podrían entrar y lo correspondiente al libro, ¿vale? Para ir viendo qué nos queda en el libro que pueda encajar por aquí. Aquí tenemos la imagen de Jamie en la milicia, esta escena que hemos visto de Brianna y Roger hablando de que siempre hemos sido parte de la historia pero nunca hemos sabido a cuándo en concreto, ¿no? Que nos remite a esta parte del libro en la que vuelven a hablar de los viajes en el tiempo y el diario. Esta es la única foto episódica que aparecía etiquetada como que pertenecía a este episodio. A ver qué son esas cartas. Y en el episodio 8, que empezó llamándose Un poco de tiempo y que sí que tenía por ahí un capítulo titulado así en el libro, luego se llamó En el bosque. Está dirigido por Ron Moore. En el bosque es el título también de alguno de los fragmentos que ha ido publicando Diana sobre el libro 10, pero en este caso se trata de escenas en las que ya Jamie y William están juntos buscando a Lord John. Pero claro, no sé si esto es muy pronto. Yo había colocado ya el episodio 8 para la batalla, entonces no me cuadra estar metiendo cosas del libro 10. Pero todo puede pasar, yo qué sé. Aquí, como decía, pues ya están Jamie y Claire
unidos al ejército, digamos, y es cuando Jamie le dice que si yo muero tenéis que volver todos a vuestra época, ¿no? Que tienes que hacer 3 cosas antes de morir. Una era buscar un cura, ¿vale? La otra es que todos vuelvan a su época y la última es que le recuerde, ¿vale? No recuerdo en qué parte del libro estaba eso, pero en fin, aquí tengo también el listado de capítulos del libro que me podrían encajar en este episodio. Había puesto aquí al principio las manitas que al final son del oso por si tenía que ver con los poderes de Claire, pero no las tenía todas conmigo. Yo pensé desde el principio que esto correspondía al oso, así que esta imagen de aquí la podemos eliminar. Y que tengo cosas que no sé dónde van, ¿verdad? Entre los 2 episodios, pues tengo aquí una pequeña anotación que pone: ¿aparecerá el maestro Raymond por aquí? ¿Alguna referencia, alguna cosa? No sabemos. Pero la batalla, sabemos que Claire tiene que salvar a Jamie con sus poderes y a ver qué podemos esperar de ese toque mágico. Y así llegamos al bloque final. Y aquí ya sí que vamos completamente a ciegas porque, repito, a mí me parece que aquí en los episodios 9 y 10 estaríamos entrando ya en material que no conocemos. Por lo tanto, Diana Gabaldón, que es la guionista del episodio 9, titulado Faros, sería la persona perfecta para hacernos de puente entre lo que hemos leído en el libro, que terminaría en el episodio 8, hacia el episodio final, que es el 10, escrito por Matt, y que así la serie pues, pueda elaborar su propio final. También se ha comentado mucho mientras grababa este podcast que Diana habría dicho que los episodios 9 y 10 son inventados, entre comillas. Veremos a ver. Y por otro lado, también hemos oído y leído mucho a Matt Roberts decir durante la promo que se han asegurado muy mucho de estar en la misma página con Diana, esta expresión que utilizan los americanos, at the same page, de estar en la misma página, de no hacer algo que ella no quisiera y no pisarle el final de su libro. De hecho, cuando le preguntaron, no sé si fue en la alfombra roja a Diana sobre el final del libro y de la serie, ella dijo que el suyo iba a ser mejor, obviamente. Total, que me espero cualquier cosa en estos episodios. El episodio 9 se titula Faros, título que a mí me remite a barcos, y eso se podría traducir también en el secuestro de Lord John, que termina en un barco llamado Palas. Y yo qué sé, Palas, Faros, todo suena como muy griego, ¿no? A estas alturas del libro, William ya habría encontrado a Amaranthus, van de vuelta a casa y al llegar, William descubre que Lord John hace 2 días que dejó la casa y aún no ha vuelto. ¿Qué es lo que le ha pasado? Bueno, esto está en el capítulo 135, ¿vale? Pues en el siguiente, en el 136 del libro, descubrimos que 2 días antes Lord John recibió una nota que decía que su ayuda de cámara estaba en problemas en un barco atracado en la ciudad y aunque a Lord John le pareció sospechoso, decidió ir a investigar. Y cuando llega al puerto, ve el barco, alguien le da un golpe en la cabeza, lo atan y lo suben a bordo. Y allí descubre que quien lo ha secuestrado es Richardson. Ya vimos imágenes en los distintos adelantos de que alguien apuntaba a Lord John con un arma por la espalda, ¿verdad? Como también hemos visto imágenes de algo que no hemos leído aún, que es esta escena en la que Jamie y William van a por Percy y le dan una paliza. Durante el rodaje, eso sí, las únicas imágenes que hemos visto parecerían también del rescate de Lord John, porque veíamos a Claire, Jamie y Lord John juntos, cuando esto es algo que en el libro 9 no llegamos a leer. Pero volvamos al secuestro. Richardson tiene una confesión firmada por una de las antiguas amantes de Lord John y lo peor es que Percy está presente. Richardson lo que quiere es chantajear a Lord John con la idea de impedir que Hal, el duque de Parlow, el hermano de Lord John, pronuncie un discurso en la Cámara de los Lores que convenza a Inglaterra de abandonar la guerra. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Richardson juega a 2 bandas, que ella engañó a William, que le pidió a Claire que le ayudase a chantajear a los Grey. Está también por ahí detrás del tema de Fergus y sus supuestas tierras heredadas del conde de Saint-Germain. ¿Pero qué es lo que quiere Richardson? Pues se lo cuenta a Lord John mientras lo tiene secuestrado.
Richardson resulta que es, spoiler, como todo este podcast, por si no lo he dicho, lo digo ahora, spoiler. Richardson es un viajero del tiempo. Suponemos que se trata de Callahan, el amigo con el que Rob Cameron asaltó a Brianna en Lallybrook en los años 80. Resulta que una de sus bisabuelas fue esclava y lo que él quiere es que Inglaterra gane la guerra y elimine la esclavitud antes que Estados Unidos. Y para conseguirlo quiere chantajear a Hal amenazando a Lord John porque si Hal no cede, denunciaría a Lord John como homosexual y esto sería un escándalo terrible para la familia. ¿Cómo van a hacer todo esto? No lo sé. ¿Nos irán dejando miguitas a lo largo de los episodios para que se desarrolle bien? ¿Veremos al Duque de Parlow o lo harán de otra manera? Esta es la primera referencia que se me ocurre pensando en el título, ¿vale? Faros. Pero también nos podría remitir al poder de Claire. Es decir, que sea un faro que atraiga a Jamie de vuelta tras el caos de la batalla de King's Mountain. Esto quiere decir que en este episodio 9 podríamos estar lidiando con la parte final de la batalla de King's Mountain, esa en la que, spoiler de nuevo, Jamie está técnicamente muerto y la luz azul de Claire lo revive sin entender ella misma muy bien qué es lo que ha pasado. Y con ella en ese momento están Ian y Roger. Yo tengo entre miedo y curiosidad por cómo harán esto, porque Outlander siempre ha sido una serie muy realista a la hora de abordar los elementos mágicos, es decir, no es de utilizar efectos visuales que tú veas rayos de colores, efectos mágicos y tal, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen y tengo también la pregunta de si aparecerá o habrá alguna referencia al maestro Raymond por aquí. Porque a ver cómo nos resuelven o si nos van a dar alguna respuesta definitiva sobre los poderes de Claire. Una vez resuelta la gran batalla, que en el libro arranca en el capítulo 145 hasta el 149 más o menos, la vida sigue en el cerro, ¿vale? El libro no se queda ahí. Entonces supongo que veremos a Jamie recuperándose, a Claire viendo cómo su pelo se vuelve cada vez más blanco y en algún momento aparecerá por allí William pidiendo ayuda a Jamie para encontrar a Lord John. Porque mientras en el cerro estamos viviendo la batalla, recuperándonos después y demás, Lord John sigue en el barco. Richardson no encuentra a Hal, pasan los días y Percy aprovecha que tiene a Lord John ahí secuestrado para declararle su amor. Lord John le pide que vaya a decirle a William que lo quiere y cuando Percy llega a la casa, allí se lo cuenta todo a William y a Amaranthus, bebe de donde no debe y el veneno para ratas, ¿no? Que decía al principio. No sé cuánto de esto veremos, ni cómo, porque seguramente nos harán un combo, nos combinarán escenas para adaptar todo esto de alguna manera, porque yo no sé si va a caber todo. Y el resto ya no lo hemos leído, no hay más libro, ¿vale? Entonces aquí es cuando Diana hace su magia con este episodio 9 y nos ata todos los cabos entre el libro y lo que está aún por venir y que no conocemos. ¿Qué va a pasar entonces en el episodio 10 y final de Outlander? Esta sí que es ya la pregunta, la definitiva, vamos. Yo no lo sé. Os lo digo así de claro, no sé qué va a pasar, no veo cuál puede ser la resolución en televisión y no sé si quiero pensarlo demasiado porque confío en que la serie nos dé un final satisfactorio en la medida de lo posible, pero no quiero tampoco pensarlo demasiado porque luego las expectativas nos juegan muy en contra, vamos con las ideas muy altas de lo que esperamos ver y si eso no se cumple, no quiero fastidiarme el final de la serie. Pero empecemos por el principio, ¿vale? El episodio 10 se titula Y el mundo estaba a nuestro alrededor y está escrito por Matt Roberts. En el listado de directores que tengo hecho en esta pequeña notita, por descarte, me quedaría como director de este último bloque de los episodios 9 y 10, Emer Conroy, pero ya veremos. Aquí lo más importante, una vez más, es el título, porque y el mundo estaba a nuestro alrededor es la frase con la que termina el primer libro de la saga. Al final del primer libro, después del ataque de Blackjack a Jamie, Claire le ayuda a sanar
y se bañan juntitos en lo que se llama las entrañas de la tierra, ¿vale? Que esto no llegó a televisión. Y en ese momento es cuando Claire le confiesa a Jamie que está embarazada de Faith, y lo hace de la siguiente manera, os leo. «También tengo un regalo para ti», murmuré a Jamie de pronto. Se volvió hacia mí y su mano grande y segura acarició mi vientre, aún plano. ¿De veras? Y el mundo estaba a nuestro alrededor, nuevo en sus infinitas posibilidades. Y claro, ya sabiendo esto, yo tengo varias preguntas. Primero, ¿será un final feliz, esperanzador? El final del libro 1 lo era, ¿verdad? ¿Será un final abierto que dé pie más adelante a una película? Y tercero, ¿será un final circular que nos lleve de vuelta a la primera temporada? Porque ya que la serie se acuerda precisamente aquí del final del libro 1, justo en el final de televisión, no sé, me da que pensar, ¿no? Sabemos que para Diana el tiempo es lineal y que no hay bucles temporales. Esto ya lo comentó en su día, tampoco sé yo si habrá cambiado de idea con los años. Pero estamos hablando de la serie, que tiene que hacer aquí su propio final, porque el libro 10 no está publicado todavía, no sabemos cuál va a ser el final de Diana. Entonces, la serie tiene que inventar, elaborar su propio final y que sea un buen final para televisión. Un buen final para televisión no significa que sea bueno o feliz, ¿no? Que sea feliz, puede ser también dramático, esperemos que no, que sea épico y que esté a la altura de las expectativas en la medida de lo posible después de tantos años, ¿no? Porque la serie tiene mucho recorrido, ha tenido mucho impacto y además sabemos que al equipo de la serie le encanta hacer guiños y paralelismos y quizás aquí con este título estemos ante el paralelismo final, ¿no? Entre comillas. A mí me gustaría que, puestos a soñar, que fuese un final relativamente tranquilo y feliz, que creo que se lo han ganado a pulso. Un final que te deje con eso, con un buen sabor de boca para televisión, un bonito recuerdo, ese broche final para una serie que ha hecho historia en muchos aspectos. Pero también me gustaría que dejase alguna puerta, aunque sea un resquicio pequeñito, para el futuro, para esa película quizás en la que nos puedan contar por fin cuál es el final definitivo, el del libro, y que mientras tanto nos quedemos haciendo terapia con la segunda temporada de la precuela de Blood on My Blood y que, yo sigo pidiendo, nos den el spin-off de Lord John, donde me encantaría además que se pudiera desarrollar la trama de Denzel Hunter, el hermano de Rachel, con Dorothea Gray, porque el pobre se nos ha quedado compuesto y sin novia en Outlander por falta de espacio. Otra pregunta que quizá me da algo más de miedo es si este título es también una referencia a Faith y vamos a estirar la trama hasta el final, porque ya habéis visto cuál es el contexto de la frase original en el primer libro, es cuando Claire le dice a Jamie que está embarazada. Y si tenemos que traer esa trama hasta aquí, espero que se resuelva de una manera que dé paz a la familia, ¿vale? Que dé paz a los Fraser, porque revivir el trauma, yo lo he dicho desde el principio, a mí me parece muy cruel. Si no vamos a cambiar nada, hacerles sufrir otra vez y cambiarlo y desviarnos quizá tanto del material original por relacionarlo ahora con la precuela, que es inventada, a mí no me convence. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Por otro lado, preferiría que todo esto de Faith se resolviese antes, si es que la serie va a tirar por esto de Fanny es nuestra nieta y demás, ¿no? Entonces, yo preferiría que lo resolviesen antes porque ya tenemos bastante responsabilidad con lo que supone cerrar una serie como esta después de 8 temporadas y el libro final sin publicar. Preguntas tenemos de sobra para que nos cierren alguna y no que nos lleven el tema de Faith hasta el final. ¿Qué sabemos sobre este final para televisión? Vamos un poquito con los hechos, con los datos, pero la verdad es que tenemos muy pocos. Sabemos que se rodaron varios finales, tanto para evitar spoiler, por si se filtraba alguna cosa, como por una cuestión práctica, es decir, porque Matt Roberts quería tener opciones a la hora de hacer el montaje final. También se ha hablado mucho de una escena de 7 minutos con Sam y Katrina que fue muy emotiva porque fue lo último que rodaron y se acercó todo el equipo a verla. Pero claro, que esa escena sea lo último que rodaron no quiere decir que sea luego lo último que nosotros vayamos a ver en pantalla.
no quiere decir que ese sea el final. Además, como sabemos que hay varios finales, pues a saber, ¿no? Un final, por cierto, que los actores no conocen porque no lo han visto. Saben lo que rodaron, pero como hay varios finales, ellos no saben cuál es el que ha elegido Matt Robert finalmente. Alguno de los actores sí que confesó en la alfombra roja, creo que fue, que ya lo había visto, pero poca cosa más, ¿no? Y luego sí que es verdad que salieron algunos artículos preguntando a los actores sobre el tema, ¿no? Y teníamos a David Berry diciendo que estaba satisfecho con el final, entre comillas, que le habían dado a Lord John, y Sophie Skelton iba también en la misma línea, ¿no? Comentaba más o menos lo mismo, de que estaba contenta con el recorrido de Brianna. Y es que, claro, este final tiene que cumplir demasiadas expectativas, me parece a mí, ¿no? Llevamos muchos años viendo la serie, ha sido algo muy especial, sobre todo la primera, segunda, tercera temporada, lo hemos vivido muy intensamente, estamos siempre, el equipo sabe que estamos siempre con el ojo afinado, ¿no? Para todos los detalles, los guiños. Ha sido toda una aventura, todo un viaje y claro, es muy fácil estropearlo al final. Y eso, creo que no soy la única, creo que nos da un miedo horroroso. Y yo de verdad que, ya digo, no sé cuál va a ser el final y tampoco quiero pensarlo demasiado por eso mismo, porque no quiero ponerme las expectativas muy, muy altas y que luego me venga abajo. Y luego me venga abajo. Ya que no hay un final escrito, veremos a ver qué hace la serie. Tengo fe en que hagan algo bueno, bonito, que nos deje satisfechos, aunque también han repetido mucho que el final es un buen final para televisión. Se han puesto de acuerdo con Diana o han hablado mucho con ella de que estén todos en la misma página, ¿no? La autora y el equipo, de no pisarle su final y demás. Pero claro, también han dicho que es difícil satisfacer a todo el mundo, ¿no? Pero que esperan haber conseguido en cierta medida un buen final. Aún así, aunque sabemos que la serie no nos lo va a poder resolver todo, porque el libro 10 no está escrito, no está publicado, y Diana, conociéndolo lo poco que la conocemos, seguramente no va a querer revelar muchas cosas en televisión antes que hacerlo en los libros, ¿no? Vamos a ver qué hace la serie, a qué preguntas nos puede responder. Por ejemplo, ¿creéis que nos responderán a qué es lo que pasó realmente con Faith? Ya digo que yo espero que esta trama de Faith, Fanny y demás la resuelvan antes de llegar al final. Si es que nos van a dar alguna respuesta. Que yo espero que sea algo que deje en paz a los Fraser, ¿vale? Que les dé paz y tranquilidad y no con esta inquietud de nuestra hija vivió y a saber la vida que tuvo y oh, qué casualidad que nuestra nieta ha llegado a nuestras manos, ¿no? No lo sé, veremos a ver. Pero bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿qué pasó realmente con Faith? Y eso nos lleva también a si tendremos confirmación o no de si Fanny está relacionada con Claire y Jamie realmente, si es realmente su nieta o no. Más preguntas, por supuesto, el poder de Claire. ¿Qué vamos a ver? ¿Hasta cuándo? ¿La veremos con todo el pelo blanco? Sí, no. ¿Se quedará ahí abierto pensando en que es poderosa pero no sabe realmente cuándo? ¿Habrá referencias al maestro Raymond? ¿Sabremos algo sobre lo misterioso, ¿no? Todo el misterio que rodea a este personaje. Sabemos que Diana lleva mucho tiempo también o tiene el proyecto de escribir un libro sobre el maestro Raymond. No sé si en este aspecto habrá querido adelantar algo al equipo de la serie para que nos cuenten algo que siempre está relacionado pues con los poderes de Claire, ¿no? En cuanto al maestro Raymond está todo relacionado con los poderes de Claire y el tema de los viajes en el tiempo. ¿Nos van a contar algo más? Sabemos que Roger y Brianna están escribiendo ese diario sobre los viajeros del tiempo para que lo hereden los niños. ¿Hasta dónde nos van a contar ahí? ¿Van a averiguar algo más sobre su funcionamiento? ¿Sobre las consecuencias que tienen los viajes en el tiempo para los viajeros según las veces que cruzan? Que eso ya se intuye en el libro 9. Y ya que hablamos de que los niños heredarán ese cuaderno, ¿vamos a ver algo del alcance de los poderes que tienen los niños, que tienen Jamie y Mandy? Porque además, en el libro 9, sabemos, spoiler, cuidado, spoiler total, porque es verdad que he hecho referencias a esto que os voy a contar a lo largo del podcast, pero no lo he dicho abiertamente, o sea, cuidado, spoiler.
Ya que hablamos de los niños, decía, no sé si vamos a ver o nos van a contar algo, o por lo menos que se intuya el alcance de los poderes que tienen Jem y Mandy, que en los libros vemos que tienen esa conexión, que tienen algo especial, desarrollan algo más grande que sus padres, pero luego también es verdad que Brianna y Roger en el libro 9 tienen un tercer bebé, el pequeño Davy, y Mandy le dice a Jamie que el bebé tiene el aura roja como su abuelo, y eso quiere decir que el bebé no puede viajar en el tiempo. Esa es la conclusión a la que llega Jamie después de hablar con Mandy y lo comparte con Claire en el libro 9. En la serie no sé si veremos a este tercer miembro de la familia Mackenzie, si se nos planteará este dilema sobre los viajes en el tiempo y que ahora un miembro de la familia no pueda viajar. ¿Algo de todo esto se nos va a explicar? Yo sé que son muchas preguntas y todas muy complejas y que la serie no nos las puede resolver todas. A mí me gustaría que nos respondiesen alguna, porque eso de que nos dejen todos los cabos sueltos, tampoco, ¿eh? Por favor, alguna respuesta, aunque sea poquita. Porque luego sabemos también, o por lo menos yo lo veo así, decidme en comentarios vosotros qué pensáis, que yo creo que la serie de televisión no nos va a responder al misterio del fantasma de Jamie. Al menos no abiertamente. Quizá la serie nos encamine o nos ponga en camino de alguna respuesta, pero yo personalmente no creo que nos vayan a responder abiertamente, nos vayan a contar qué pasa con el fantasma de Jamie, porque ese es el gran misterio de Diana, que lleva arrastrando toda la saga desde el primer libro, que ya dijo que lo revelaría en el epílogo del libro 10, al final de la saga, y por lo tanto siendo su gran misterio, ese misterio en torno al cual tantas teorías hemos construido, no creo que Diana esté dispuesta a que la serie lo revele antes de que ella lo cuente en el libro. Entonces, ¿qué puede hacer la serie de televisión al respecto? La serie es verdad que ya desde la primera temporada apuntó al fantasma y nos enseñó que se trataba de Jamie, porque la serie incorporó además el retrato robot, ¿vale?, en el que se veía claramente que era Jamie, cosa que en el libro pues no estaba tan claro, ¿vale?, originalmente. También es verdad que la serie cuando empezó pues nunca se imaginaría que iba a tener 8 temporadas y la de cosas que tendría que responder y si tendría entre ellas que dar respuesta al tema del fantasma. Entonces, como la serie de televisión ha hecho referencia al fantasma desde su primera temporada, yo creo que quizá alguna respuesta pequeñita nos podrían dar. No nos van a resolver el misterio, pero quizá nos pongan en camino de que lleguemos a alguna conclusión o que podamos seguir teorizando al respecto, quizá más encaminados a la respuesta de Diana. Porque el tema del fantasma de Jamie podría estar relacionado con los sueños que Jamie tiene, ¿verdad? Con esta especie de capacidad como de proyectarse en sueños al futuro y ver a sus nietos con un teléfono y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizá la serie podía tirar por ahí, aunque luego no sepamos si esa es la respuesta de Diana o no, pero la serie podría tirar por ahí y así pues darnos alguna respuesta. Aunque sea, entre comillas, una teoría fan, la teoría fan de la serie y no sea, ya digo, lo que luego nos cuente Diana. Que yo también pienso que el tema del fantasma quizás se nos ha ido un poco de las manos, que Diana cuando empezó a escribir la saga no lo tenía contemplado y que a lo largo de los libros lo hemos convertido en una cosa grandísima y que quizá ahora, pues, Diana sobre la marcha, ¿no?, sobre el desarrollo de la saga, pues habrá tenido que desarrollar una explicación para el tema del fantasma que al principio no tenía ni pensada siquiera, pero los fans con las teorías lo hemos hecho en una bola tan grande que yo no sé si luego estará a la altura de nuestras expectativas. Pero si la serie nos tiene que dar alguna pistita que nos encamine a alguna respuesta, pues yo creo que tendría sentido que tirasen por el tema de los sueños de Jamie y con esta cosa de que Jamie ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Y como que tiene un pie en el mundo de los fantasmas y que de ahí quizá pues le venga esa capacidad de proyectarse en sueños hacia el futuro. Luego, ¿qué relación tiene con Claire y por qué el fantasma aparece justamente en ese momento mirándola a ella y tal? Creo que ahí nos vamos a quedar sin respuesta, no lo sé, o que quizá la serie nos dé con ello pues un final, como decía, circular en este caso, aunque no coincida con Diana, que nos dé un final circular y que tengamos ese final bonito, feliz, esperanzador en el caso de Jamie y Claire, de almas que están destinadas a encontrarse, pase lo que pase, que también es una teoría de los fans, ¿verdad? Pues podría ser también una opción para televisión. Ya digo que aquí tenemos que separar
porque la serie es la serie y los libros son los libros, y como aquí la serie se tiene que inventar algo que tenga sentido con todo lo que han construido a lo largo de los años, pues quizá tiren por los sueños de Jamie, por sus experiencias cercanas a la muerte que lo han convertido en esta especie de fantasma, y que se sienta atraído hacia Claire de alguna manera para encontrarse con ella, quizá con las flores, ¿no? Que es otro tema también muy comentado y que Diana se ha ido guardando también para el final. No lo sé, veremos qué hace la serie. Ya digo que yo tengo mucho miedo respecto al final, no sé cómo imaginármelo, pero sí que sería bonito. Por ejemplo, sigamos respondiendo preguntas. La relación de Jamie con William. No te digo yo que se vaya a resolver en los 2 últimos episodios, pero que William le dé esa oportunidad a Jamie de que acerquen posturas, ¿no? Y que veamos ese enfriamiento, no, al revés, ese acercamiento entre ambos, ¿no? Que empiezan a cortar posiciones y William empieza a conocer a su padre. Eso sería bonito. A Ian y Rachel ya los tenemos en el libro felices con su bebé y sus niños y perritos y demás, con lo cual ya tenemos ahí un final bonito. A los Mackenzie, lo que decía, no sabemos si vamos a ver al tercer miembro de la familia, que quizá pueda ser también un momento final, ¿no? Que terminemos con esa nota feliz por parte de los Mackenzie, que sea que den a luz al bebé y en la serie no lleguemos a saber cuál es el destino de ese bebé, que resulta que tiene la aura de otro color y que no podría viajar y tal, ¿no? Pero alguna respuesta sobre los viajes en el tiempo a mí me gustaría, gracias. Aunque también es verdad que Diana tampoco va a resolver todos los cabos sueltos que tiene en el último libro. En alguna ocasión ha comentado que ella espera dejar cosas abiertas pues para seguir escribiendo historias cortas, ¿no? En las que pueda seguir desarrollando temas como este de los viajes en el tiempo. Con lo cual tampoco podemos esperar que el libro 10 nos resuelva todas las preguntas. Entonces, que tengamos a los Mackenzie quizás dando a luz a su último bebé y se nos acabe la serie sin saber más sobre este bebé, que Ian y Rachel estén felices con su familia, que William y Jamie acerquen posiciones, ¿no? Y empiecen ya esa bonita relación que esperamos que tengan en el futuro, ¿no? Con respecto a Fergus y Marsali, no tengo muy claro qué va a pasar con ellos, porque la serie en su última temporada es donde nos va a incluir la trama del incendio de la imprenta, que viene de libros anteriores, y no sé si quizá el trauma del incendio y lo que les pasa aquí quizá hace que la familia vuelva por una temporada al cerro y desde ahí pues piense cuál va a ser su próxima parada, porque en los libros sí que sabemos que después de los diferentes incidentes pues buscan una siguiente ciudad en la que instalar una nueva imprenta y seguir con el negocio, ¿no? Porque sabemos que Fergus no encuentra su lugar en la vida en el campo, porque con una mano siempre piensa que no puede proveer a su familia como es debido. Entonces quizá para el final de la temporada tengamos a Fergus y Marsali con los niños en el cerro pensando en lo que harán en el futuro, ¿no? Como el cerro será una parada hacia su siguiente destino como impresores, no lo sé, es una idea. Y que Jamie y Claire acaben tranquilos, que se lo han ganado en su casita, en su cerro, Claire con el pelo blanco, trenzándole el pelo a Jamie, ¿no? Los dos ahí en su cabañita, felices. Creo que se lo han ganado, que hemos sufrido mucho y que sería, pues eso, un buen final de televisión, ese final cozy, reconfortante, de este que cuando se termine tú dices, qué historia más bonita he vivido, ¿no? Y que nos deje ese buen sabor de boca que redondee esta historia que nos ha acompañado tanto tiempo. Por cierto, en todo este tour de entrevistas de promo para la nueva temporada, a Sam y Katrina les preguntaron también qué visión tenían ellos para el final de la serie. Y mira, Katrina es de las mías y decía, en realidad no tenía una idea fija, no me hubiera gustado estar en el lugar de Matt Roberts, porque es una carga muy pesada intentar terminar esta historia. Pero diría que la temporada fue inusual, dice, normalmente recibimos un resumen de la temporada antes de empezar y esta temporada la abordamos a ciegas, así que no teníamos ninguna información sobre lo que iba a pasar.
Durante toda la temporada hemos ido descubriendo lo que sucedía a medida que llegaban los guiones. Y para ser sincera, yo todavía no sé el final. Sé qué partes filmamos, pero no cómo se va a editar. Y por el contrario, Sam sí que dice, definitivamente tenía una idea clara sobre cierto tema. Dice, hablé con algunas personas, con otros ejecutivos y productores, y hubo un consenso general. Y creo que esa podría ser una de las direcciones, pero será una sorpresa para nosotros cuando la veamos, que no sé cuándo lo veremos, este episodio final. Tenemos que recordar aquí que Sam Heughan ya conocía el final de la saga escrita, de los libros, desde que empezó la serie, porque cuando empezó a rodar y a interpretar a Jamie, él se escribía emails con Diana haciéndole preguntas sobre el personaje y demás, sobre cómo era, por qué hacía ciertas cosas y tal, y Diana le contó el final de la saga, que ella lo tenía claro en ese momento. También se lo compartió a Meryl, pero claro, desde entonces yo no sé si quizá el final que tenía previsto Diana para la saga habrá cambiado. De las poquitas cosas que ha comentado a lo largo de los años es que la saga terminaría en 1800 en Escocia. ¿Cómo llegamos hasta ahí? No lo sé. ¿Qué ha construido Diana? No lo sabemos. Sam lo sabe, Meryl también. ¿Habrán podido usar algo para el final? Tampoco lo sabemos. Tendremos que, como dicen los americanos y los ingleses en general, el wait and see, ¿no? Espera y verás, ¿no? Que tanto coraje me da. No sé vosotros en qué bando estáis, si aquellos que os imagináis un final o si no sois capaces de ver cómo terminará la historia. Me encantará saber vuestras opiniones en comentarios, vuestras teorías también. ¿A qué creéis que nos podrían responder en este episodio final? Si se han ganado ese final feliz, tranquilito, reconfortante, que nos deje con buen sabor de boca después de tantos años, o si creéis que nos dejarán ahí con algunos hilos abiertos y dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Y esperando todavía con más ansias el libro 10 de Diana Gabaldon. Y por mi parte nada más, hasta aquí ha llegado esta segunda parte del mapa de la temporada 8 y final de Outlander. Ya cuando la serie llegue al final, pues seguramente podríamos hacer otro podcast analizándolo al detalle, ¿verdad? Para ver si ha cumplido las expectativas, si nos ha resuelto algo o no. Y cuando salga el libro 10 y por fin leamos el final, pues también podremos comentar el final del libro, compararlos. Esto ya va a dar aquí material para debatir todavía un tiempo largo. Pero ya digo que por mi parte ya está bien, que he tenido que dividir este mapa en 2 podcasts. Tenéis la primera parte en YouTube, ¿vale? Y nada, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, que espero que estéis disfrutando de la temporada. Esta segunda parte se me ha complicado un poquito el calendario y quizás ha llegado un poquito tarde, pero es verdad, tengo que decir que mis comentarios de los episodios 5, 6, 7, 8, todos estos, yo ya los había grabado entre febrero y marzo, ¿vale? Cuando llegó la premiere y demás, pero no tenía claro lo que iba a pasar al final. Entonces, entre que entramos en la dinámica de empezar a ver los episodios, que me senté a empezar a hacer los análisis de los detalles de esos episodios y demás, lo he ido dejando y al final, pues mira, se me ha echado el tiempo encima. Pero espero que me dejéis vuestros comentarios, cómo pensáis vosotros que va a ser la temporada, si vamos acertando en algo o no, y sobre todo cómo os imagináis ese final. Y nada, te animo a seguir al Clan Lallybroke en redes, si no nos sigues ya por todas partes, para que podamos disfrutar de esta última temporada de la serie. Y nosotros pues nos escuchamos en un próximo Lali Podcast, que lo retomaremos cuando terminen las emisiones de los episodios, porque si no, yo no doy abasto. Muchas gracias por llegar hasta aquí y adiós.